feriado acá en Ecuador, un largo descanso que tendremos la oportunidad de pasar un poco más con la familia, con los amigos, con las medidas del caso, porque no es un feriado típico, si no estamos dentro de la nueva normalidad que es el estar un poco aislados también de las actividades sociales por el tema de la pandemia, pero siempre agradecidos porque en cualquier tiempo el Señor nos da la oportunidad de estar siempre conectados con Él. En este caso, con la Academia Bíblica. Y quiero agradecerles a todas las personas que se están uniendo. Gracias porque realmente nuestro trabajo es gracias a ustedes, porque vemos la motivación, vemos el deseo de querer estar siempre preparándose para ser mejores líderes, mejores personas, y eso a nosotros nos hace seguir con esto. Y gracias también por las personas que se están uniendo por primera vez, quiero darles la bienvenida. Este es un nuevo ciclo de clases que nosotros estamos teniendo online, como hemos estado ya teniendo, va a ser un año, ¿no? Que empezamos con esta pandemia, ya mismo vamos al mes de marzo, donde empezó todo, cómo pasa el tiempo. Pero bueno, aquí seguimos y nosotros vamos a ponernos en manos de Dios para poder empezar las clases. ¿Ok? Amado Señor, queremos darte gracias por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de respirar, de despertar y saber que estamos, Señor, aquí vivos para continuar. Esto, Señor, siempre nos da a nosotros el aliento de tener esa esperanza, de sentirnos que somos útiles para ti, que podemos cada día cambiar para ser mejores, que nosotros somos, Señor, instrumentos en tus manos y eso nos hace que cada día tengamos esa pasión por estar en tu servicio, por seguir, Señor, pese a las dificultades y siempre con la confianza de que tú nos estás cuidando, de que tú nos estás protegiendo, de que tú estás siempre en control de todas las cosas, Señor. Gracias porque tú has permitido que, a pesar de las circunstancias, la Academia Bíblica siga. Y eso es una bendición muy grande que queremos agradecerte y poner este nuevo ciclo en tus manos, Señor. Porque es tuyo, Señor. Es para ti todo lo que hacemos, porque queremos nosotros, Señor, ser esa fuente de aprendizaje por medio de ti, por medio de tu Espíritu Santo, por medio de las personas que tú pones, de tus siervos. En este caso, Señor, queremos bendecir grandemente la vida de Klaus, Señor, que tú lo cubras con tu sabiduría para que él este día pueda, Señor, manifestar lo que tú quieres darnos y hacer, Señor. Decirnos sobre todo, ¿no? Estar atentos a la palabra que tú tienes hoy para nosotros, porque tú siempre tienes esos mensajes, esas palabras de aliento, de esperanza, de amor para tus hijos. Gracias, Señor, porque has sido bueno en este tiempo y tenemos que reconocer y queremos pedirte que tu Espíritu Santo esté con cada uno de los hermanos que están aquí presentes, que tú puedas estar, Señor, en esta clase. Bienvenido, Señor Jesucristo, y bendecirnos también el resto del día, este día especial, 13 de febrero, y pedirte aquí en especial con unión de todos los hermanos por aquellas personas que están delicadas de salud por esta pandemia y por nuestro país también para que se estabilice la situación política y podamos tener ya, Señor, estos procesos normales de elecciones con toda la tranquilidad que necesita, Señor, el país. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén y amén. Bueno, bienvenidos una vez más a la Academia Bíblica y estamos ya 57 personas, gracias a las nuevas personas que se han integrado. Saben que este ciclo de estudio vamos a tener el libro de Esther, de Ruth y de Cantares. Son nuevos libros que nosotros hemos escogido porque no se ha estudiado durante este tiempo a
a estos libros que a veces son de, bueno, puestos a un lado para dar prioridad a otros, pero tiene temas muy importantes y vamos a estar haciendo unas relecturas nuevas. ¿Ok? En este caso, el tema de hoy va a ser el releyendo el hambre y la acción desde el libro de Ruth. Nuestro profesor invitado en esta mañana es Klaus Moraes. Es, es estudiante del Seminario Sudamericano de Nacionalidad Brasileña. Él recién regresó a su país, estuvo aquí un buen tiempo junto a su esposita y su hijo estudiando en el Seminario Sudamericano, sacaron la licenciatura en teología y ahora han regresado a su país para también ejercer el ministerio. Klaus también cuenta con estudios de relaciones internacionales. También es un chico muy preparado de la Universidad de Brasilia, ¿no? Donde él ha estudiado esto. Y bueno, le pedimos también las oraciones para que el Señor pueda proveer su vida, también él pueda tener un trabajo dentro de su profesión que él está también buscando. Y pedimos sus oraciones siempre para cada uno de los profesores que nos están colaborando en la Academia Bíblica. Gracias, Klaus, por otra vez más compartir con nosotros. Él ya estuvo en el ciclo anterior de la Academia Bíblica y en este tiempo también le hemos pedido nuevamente y él con gusto está aquí para compartir y ser el profesor que abra la academia. Bienvenido, Klaus. Gracias una vez más y la clase es tuya. Amén. Muchas gracias, Doris. Es un placer todo mío poder ayudar y compartir un poco del conocimiento que Dios nos ha aportado. Un placer a cada uno de los hermanos que están aquí presentes, que están ahí en sus casas. Si no me escuchan bien, por favor, informen. También agradezco mucho la ayuda de Paola, que gracias a Dios ahí, cuando estuve finalizando el seminario junto con mi esposa, ella estaba ahí ya en el proceso junto con su esposo, con Álvaro. Saludos a Álvaro, Pastor Álvaro. Espero que estén bien. Y es un placer enorme, mis hermanos. Dios ha sido fiel con nosotros, tanto aquí, con nosotros en Brasil, como yo estoy seguro que también ahí con ustedes, ahí en Ecuador. Yo sé que la situación no está fácil para nadie, en ningún lugar. Las situaciones están caóticas, nuestros gobiernos, nuestra política, nuestro continente, el pueblo clama, la sociedad pide ayuda y yo sé que el Señor siempre tiene una palabra nueva para traernos en este momento. Entonces voy a pedirles ahí, donde ustedes están, si pueden abrir ahí sus Biblias, no sé si están con celulares, con tablets, allí en el libro de Ruth, un libro muy largo de solamente 4 capítulos. Y vamos a abrirlo allí en el capítulo 1 y vamos a leer los primeros 5 versículos que ya nos van a dar todo un panorama bíblico y contextual de lo que estaba ocurriendo en la época. Ya, entonces estamos ahí ahora en el libro de Ruth. Ruth capítulo 1, versículo 1 al 5. Y dice así, la palabra de Dios dice, aconteció, tengo la versión Reina Valera, entonces tal vez puede estar un poco distante de la de ustedes. Dice así mi versión, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Amén. Amén. Y yo creo que ya en ese inicio el libro de Ruth es rico porque él es muy contextual a nuestra época en sí, porque ella
el propio autor, ¿no? Muchos van a mencionar que tal vez el libro de Ruth no fue trabajado específicamente por un autor. Cuando digo autor hombre, autor masculino, sino por una autora, por una mujer, porque vemos en todo el contexto del libro personajes muy importantes y sus personajes son mujeres. Y eso es lo más interesante del libro de Ruth, ya que normalmente los autores de la época, los que redactaban en la época, normalmente tendrían esa intención de siempre mencionar las famosas leyes patriarcales, ¿no? De genealogías a inicio de cada libro. Y aquí vemos, no, aquí vemos que empieza y los personajes que van a ser los personajes más importantes en todo el libro serán personajes de mujeres. Y otro dato que es muy importante es que no solo las mujeres aquí tal vez tienen la oportunidad de escribir, de ser autoras del libro de Ruth, también tenemos aquí la posibilidad muy importante de ser un libro que nos reconecta a la posibilidad de entender a aquellos que no tienen que comer y que están pasando necesidad. Sí, entonces, cuando yo digo esto, mis hermanos y hermanas, es comprender en un sentido más amplio, en un sentido más general. Entonces, no hay como no comparar la realidad en la cual estamos pasando ahora, en esta realidad, la del COVID, ¿no? Sabemos muy bien que la comida es un bien poderosísimo para construir relaciones, para construir culturas, identidades, comunidades, y al mismo tiempo que es una herramienta poderosa para construir estos lazos, estos puentes de hermandad, también trae profunda vulnerabilidad, trae exclusión, trae necesidad. Y junto con la comida, al mismo tiempo, cuando no tenemos bienes, cuando no tenemos condiciones, eso va a afectar nuestra relación con el otro, nuestra relación con el lugar, nuestros famosos lazos de afectividad, de pertenecer a un lugar, la propiedad, la identidad, todo básicamente sin comida, sin condiciones. Y entendamos, el contexto de la época, las mujeres, si en el Nuevo Testamento no tenían voz, más todavía era que las mujeres no tenían que tener ningún tipo de voz en el Antiguo Testamento. Entonces, nos deparamos aquí en un contexto, una realidad que es un poco extraño. ¿Cómo así antes los grandes académicos bíblicos decían que realmente este libro fue escrito por hombres, pero los últimos hallazgos e investigaciones se han dado cuenta que hay una gran fuerza de mujeres en este texto? ¿Y cómo así hombres tratarían o tal vez permitirían que mujeres fueran las protagonistas del texto por el mismo caso y el mismo hecho que yo entiendo, porque ellas son los personajes principales de todo el relato y la historia de Ruth en en este libro, principalmente con Ruth y Noemi. Y aparte de eso, podemos traernos a nuestra realidad. ¿Qué es lo que sucedió básicamente en el 2007? ¿No? Se descubrió que más de 6 millones de personas, más de 6 millones de habitantes en el mundo estaban sufriendo por hambre crónica, más del 50% de la humanidad. Luego, en el 2019, realmente se rescató y que ese número aumentó y 135 millones de personas de 55 países y territorios se encontraban en esa situación de inseguridad, estaban aumentando cada vez más. Y ahora peor, ¿no? Trayéndole estos datos muy rápidos, es solo para decirle que ahora no encontré estos datos específicos del año 2020, pero sí encontré que con el coronavirus se han manifestado mayores casos de desigualdad, de racismo, de exclusión, de hambre, de hambruna, y todo esto solo ha favorecido a una desigualdad mayor en nuestra sociedad. Y entonces volvemos aquí al contexto del libro de Ruth. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué, Klaus? Básicamente, porque muchos dirán, y nuestro libro de Ruth, si nos fijamos, básicamente él viene después del libro de jueces. Y así como empieza, dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Entonces, hubo una necesidad de que el marido, un varón de Belén de Judá, que se llamaba como Elimelech, que significa, ¿no? Él es mi Dios, ¿no? Mi Dios reina, el significado del nombre de Elimelech, mi Dios es rey. Entonces, básicamente, este hombre salió con su esposa de la tierra de Judá. Sabemos que Belén tiene el significado de la casa del pan, Beth Helén, ¿no? La casa que había muchas cosechas de trigo
Y entonces básicamente era una localidad, una ciudad en la cual había mucha comida, ¿no? Muchas cosechas. Entonces ellos salen de esa hambruna, de esa crisis alimentaria, salen de esa ciudad, van al territorio de Moab, un local ajeno de extranjeros, ¿no? Totalmente aparte de su nacionalidad, de su pueblo. Acordémonos que en la realidad de ellos no había lo que entendemos hoy fronteras, pero sí lo que habían era pertenecimiento a un local específico. Yo pertenezco aquí, entonces yo soy de aquí, tengo esta identidad. Entonces ellos salen y van a Moab. Y en Moab, su mujer y dos hijos. Y el nombre de ese varón, Elimelech, y el de su mujer, Noemí. Y es interesante porque Noemí significa no solamente dulzura, significa amable, no agradable el nombre. Y es muy importante también señalar que los nombres de cada personaje aquí en el contexto del libro de Ruth van a tener un significado muy importante. Aparte del que yo les mencioné, Elimelech, tenemos Noemí, luego tenemos los hijos que van a básicamente ser la respuesta, van a mencionar todo lo que va a suceder con ellos, ¿no? Malón y Kelión. Malón significa o pretende básicamente demostrar que es el que está enfermo, enfermedad, y Kelión es el que cae, el que desfallece, el que se rinde. Y luego tenemos los personajes que tenemos aquí, tanto a Ruth como Orfa, ¿no? Ruth sería la amiga, la compañera, y Orfa, el significado es la que da la espalda, la terca, ¿no? La que no está de acuerdo. Entonces, son nombres que realmente demuestran. Creo que ustedes de seguro ya leyeron todo el libro de Ruth. Es un libro muy fácil, muy sencillo, muy comprensible de comprender en su realidad. Y aquí a donde yo quiero llegar con toda esta realidad es que vemos realmente el libro nos da algunas informaciones muy, muy sutiles. Como ya les mencioné, el hambre en la tierra, como les mencioné, Moab, una tierra extranjera, ellos no estaban en su localidad. Les mencioné que el nombre de cada personaje y aquí, ¿no? Más importante del nombre y que estaban al final, no solo muere el marido, como también mueren los hijos. El nombre de los hijos también dan mucho a entender. Entonces, básicamente, ellas están afuera de su ciudad y están volviendo a su ciudad. Los últimos hallazgos, los últimos académicos en las últimas investigaciones, se ha descubierto mucho y realmente se cree básicamente 100% que este libro de Ruth fue escrito en alusión a la necesidad del pueblo del post-exilio. No sé quiénes estaban aquí en la época que yo di la clase de Ageo el año pasado. Y no sé si ustedes se acuerdan que yo hablé de Ageo, que era un profeta que estaba luchando contra las desigualdades, contra las diferencias, ya que el pueblo volvió del posexilio de Babilonia y estaba empezando a construir sus casas, pero en vez de preocuparse a construir un templo, no un templo de acuerdo a las estructuras de Yahvé, de Dios, estaban realmente preocupándose por los lujos, ¿no? Por sus necesidades, por sus intereses y no se preocupaban por los pueblos que ahí ellos eran conocidos como los pueblos de la tierra, ¿no? Como una forma de discriminarlos. Entonces, aquí yo quiero traerles que el libro de Ruth se ha descubierto que fue escrito en la época del posexilio. La época del posexilio no es la época de los jueces. Pero, pastor, ¿por qué dice allí jueces? Porque me es muy interesante, porque en todo el libro de Ruth, él va a traer dos leyes muy importantes, la ley del rescate y la ley del levirato. Son dos leyes que son muy importantes para el contexto que sucede, que es tanto Ruth como Noemí y sus necesidades en volviendo a Judá. Pero, pastor, ¿qué son las leyes del rescate y la ley del levirato? Si yo puedo resumirles básicamente, muy fácilmente, la ley del rescate, la ley del levirato, sin eh, traerles más complicación, son la ley del rescate, ustedes la pueden encontrar allá en Levíticos 25. Me gustaría que ustedes me acompañaran allá en Levíticos 25, versículo 23 al 25.
Levíticos 25, del versículo 23 al 25. Y dice así el Levítico 25: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, lo dice el Señor, ¿no? Pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Vemos que el Señor tenía una necesidad de preocuparse con los forasteros, con los extranjeros, con los inmigrantes. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano, en versículo 25, empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. En otras palabras, es, si alguien por motivo de empobrecimiento fuere obligado a vender su tierra, entonces los parientes más ricos tendrían la obligación de rescatarlo. Y al mismo tiempo debería comprar para sí mismo esa tierra para darle al pobre imposibilitado que no podía hacerlo. Y también, si alguien por motivo de empobrecimiento se hubiera visto obligado a vender esa tierra o a sí mismo como un esclavo, ya que no tenía condiciones de mantenerse, se hubiera apartado y estaba volviendo. Entonces, más una vez, el pariente más próximo tiene la obligación de rescatarlo. Esta palabra resgatarlo, o el que va a resgatar la persona en hebreo es el Goel, ¿no? Y el objetivo de esta ley, de la ley del Goel, del que pueda resgatar, básicamente es defender y fortalecer la familia en un sentido más amplio. Es una ley que va a impedir que cualquier grupo pueda acumular propiedades, ya que como yo no tengo condiciones para pagar lo que estoy debiendo a alguien, entonces alguien de mi familia va a venir, va a pagar lo que yo estoy debiendo y me va a resgatar, o para que yo no pueda perder mi terreno. Entonces, quiero que entienda más o menos esa dinámica, ¿no? Eso que va a impedir que las personas se vean cada vez más pobres y puedan perder su libertad. Entonces, aquí entramos cada vez más en el contexto del libro de Ruth. Vimos los nombres, vimos más o menos los significados, el contexto de la hambruna, de cómo ellos estaban, y aquí estamos viendo la ley del rescate. Otra ley que también es muy importante para este libro, si ustedes pueden también ir ahora ahí en sus celulares o Biblias, Deuteronomio 25, del versículo 5 al 10. Deuteronomio del versículo 5 al 10. Y dice así: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará y fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar, como que no quiere tomar mi nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de esa ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro. Y hablará y dirá: así será hecho el varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre a Israel: la casa del descalzado. Entonces, estas dos leyes, pastor, ¿y qué sería esta ley entonces del levirato? Que también va a establecer que si un hombre casado muere sin tener hijos, entonces uno de sus hermanos debe casarse con su viuda, y el primogénito de esa unión será legalmente considerado hijo del fallecido. ¿Y cuál era el objetivo? Es perpetuar, mantener la descendencia masculina de esa familia y que el nombre sea garantizado para dar continuidad familiar. Y así va a impedir, mis hermanos, que el patrimonio vayan a la mano de las otras personas que tengan intereses propios. Entonces, es muy importante comprender estas dos leyes: la ley del rescate, que es el Goel, y la ley del levirato. Y vemos que en el contexto de Ruth esto es lo que sucede, ¿no? Vemos dos viudas, vemos que una, la suegra Noemí, sale
de su casa, sale de Moab. Ellos habían dejado Belén de Judá, están volviendo a Belén porque ya no tienen marido. Acuérdense, las mujeres no tenían voz, entonces ellas dependían totalmente del hombre, ¿no? El que pudiera comandar la casa. Están volviendo a su ciudad. Y en ese hecho de volver, ella le pregunta a las nueras, ¿quién quiere volver conmigo? Pero Orfa, que su nombre significa la que da la espalda, la que realmente no le importa, la que es realmente terca, ¿no? Ella no acepta y solamente vuelve Noemí, que es la amiga, la compañera, la que está con Ruth, ¿no? Que está con Noemí. Y aquí vamos viendo la historia que se va desarrollando y vemos estas dos leyes. Hay otra ley que no que no sea importante, pero está la ley de las espigas, ¿no? Esa ley de las espigas es la que podemos encontrar allí. Si nosotros nos vamos allí en el capítulo 2 de Ruth, vamos a ver. En el versículo 1 dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz, pero aquí nadie sabía que Boz era pariente de Noemí. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel ojos, de cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Entonces aquí tenemos más una ley que es la ley de las espigas, que realmente ella procura demostrar cómo el cuidado del Deuteronomio, de las leyes antiguas, es básicamente a favor de todos aquellos más pobres. Entonces, esto es muy interesante porque vamos a ver aquí un cuidado. Cuando estamos realmente recogiendo, ¿no?, las espigas, es una ley que se encuentra allá en Levítico. Si ustedes pueden acompañarme allá en Levítico más una vez, me gusta hacer esta dinámica de volver a esas leyes porque vamos entendiendo cómo el libro de Ruth se conecta con esas leyes tribales, ¿no? Antes de la era de la monarquía. Allá en Levítico, capítulo 19, del versículo 9 al 10. Dice así Levítico 19, 9 al 10. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces vemos aquí, en el contexto de Ruth, tres leyes. Dos leyes que son muy importantes, la ley del resgate de la tierra, la ley del levirato, porque vemos aquí que son dos mujeres que perdieron a sus maridos. Entonces, ellas tenían la prioridad de buscar a quién, de buscar parientes, parientes que pudieran mantenerlas, cuidarlas, librarlas de su situación caótica. Y luego tenemos aquí la ley de las espigas, que el capítulo 2 de Ruth nos muestra qué es lo que estaba sucediendo. Por eso Ruth, al salir y dejar Noemí, Noemí estaba amargada, estaba perdida. Yo no leí eso en el capítulo 1, pero podemos leerlo muy rápido. Allá en el versículo 16, ¿no? Respondió Ruth, ¿no? Le dijo a Noemí, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y en el 19, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Entonces, es interesante porque para el chisme, todos están ahí para fijarse y dar la atención, ¿no? Para ayudar, nadie quiere ayudar, pero darse cuenta que llegaron las dos viudas pobres y desamparadas, todos se dan cuenta y se dicen, ahí viene Noemí, la pobre, ¿no? La que está sin marido. Y básicamente entendamos, la que no tenía marido, la que no tenía una familia, básicamente quedaba como, con todo respeto, como una prostituta, ¿no? Tenía que trabajar, tenía que vivir sola, tenía que vivir mendigando por dinero. Entonces aquí tenemos una situación caótica. Ellas no sabían cómo podían resolver su situación, su vida. Y tanto que le dicen, ¿no? Estas personas que imagino que eran mujeres, no sé, hombres, y le dicen, no es esta Noemí,
Y ella le responde, no me llames Noemí, sino llámame Mara. Y Mara es la amarga, la que está amargada, la que está triste, la que está desolada, la que está desesperada, porque en grande amargura me ha puesto el Señor Todopoderoso. Entonces ahí entramos en el capítulo 2 y básicamente empezamos aquí el libro en una situación caótica, una situación triste. Dos personas que no ven qué hacer, no saben qué hacer, entran en un momento de desespero y no tienen otra solución. Y vemos aquí, muy importante, una extranjera, ¿no? Ruth acompaña a Noemí, ella siendo, ¿no? De Belén de Judá, y Noemí y Ruth, no, Ruth es la extranjera. Entonces, ¿a dónde quiero yo situarles? Porque los investigadores académicos últimos han dicho que este texto, esta redacción, esta historia es contada y escrita básicamente y finalizada en la época del posexilio. Porque como yo les conté, Ageo estaba luchando para que los que volvieron del exilio de Babilonia pudieran construir sus templos, sus casas. ¿Qué es lo que sucede si ustedes se acuerdan? Como habían los pueblos que habían permanecido en Judá, esos por cuestiones de la vida tuvieron que vivir la vida. Porque lógico, cuando ellos mantenían a alguien en cautiverio, ellos se llevaban a los líderes, a los que les importa, ¿no? A los que tenían poder, a las élites. El pueblo pobre, el pueblo que no tenía las condiciones, no tomaba decisiones, se quedaron en Judá. Solo se llevaron los más importantes y se llevaron los que querían esclavizar. Entonces, los que se quedaron ahí tuvieron que vivir la vida, tuvieron que seguir adorando a Yahvé, que es lo que Esdras y Nehemías van a llamar de los pueblos de la tierra. Y aquí es interesante porque si este libro básicamente fue escrito en la época del posexilio, es básicamente una muestra, una respuesta a las leyes de Esdras, de todos los sacerdotes que se estaban oponiendo a los pueblos de la tierra. Porque si ustedes leen allá en Esdras, ahorita no hay necesidad, pero Esdras 9, Esdras 10, ustedes se van a dar cuenta que Esdras va a empezar una ley a favor de la pureza, de la separación. No podemos mezclarnos, no podemos juntarnos, como dice Kiko, con la chusma, tenemos que separarnos, ustedes se quedaron ahí, entonces no vengan hacia nosotros, porque nosotros somos los puros, nosotros venimos de Babilonia, nosotros fuimos los que estábamos en el cautiverio, estábamos perdidos, porque si nos cogieron a nosotros, es porque nosotros estamos con Yahvé. Si ustedes se quedaron, es porque ustedes son la chusma, son la perdición de Judá, ustedes no pertenecen a nuestro pueblo. Entonces ahí, cuando leemos Esdras, al principio decimos, wow, qué lindo la intención de purificación, pero ¿hasta qué punto esa intención de purificarse, de separarse, iba de acuerdo a la voluntad de Dios? Puedo entender, yo sí, no entendiendo de una manera muy equivocada, que sí, tal vez Esdras tenía intenciones buenas en querer separar lo bueno y lo malo. Pero cuando tenemos esas intenciones, ¿hasta qué punto estamos excluyendo, estamos humillando y estamos atacando a personas? Y volviendo a nuestra realidad, volviendo al COVID, volviendo a nuestra América Latina, ¿hasta qué punto estamos excluyendo a las personas que han perdido a más de un familiar, han perdido a amigos, han perdido a parientes, están sin trabajo, están sin comer? Pero nosotros aún así tendemos como a excluirlos, tendemos como a no querer estar con ellos, a no darles la mano. No, es que ese tuvo el COVID. Ay, no, Dios, ni quiero acercarme yo cerca de él. No, 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 ahí te me quedas ahí, yo me quedo aquí. Y lógico, tenemos que obedecer las restricciones, tenemos que entender nuestro papel de no contaminarlos, pero ¿hasta qué punto llega nuestra solidaridad, nuestro amor hacia el prójimo, excluyéndonos y apartándonos unos de los otros? Porque esto era lo que sucedía. Esdras y Nehemías tenían buenas intenciones, pero realmente tenían esa necesidad de excluirse de los pueblos de la tierra. Y a mí algunas veces me da como una rabia, me da como un enojo por dentro, porque yo no entiendo el por qué Esdras, lógico, muchos van a poner mil y una disculpas, y yo entiendo, y si está en la Biblia, amén. Comprendo el propósito de que Esdras y Nehemías se encuentran aquí para traernos ese conocimiento, porque él estaba viendo su realidad, su contexto, estaba entendiendo su día a día, su cotidiano, su vida. Pero cuando nos ponemos en el lugar de los pobres, de aquellos que no tenían voz, de aquellos que no tenían oportunidad, de aquellos que estaban separados, o aquí en Brasil por lo menos, ¿no? Aquellos que siempre están en las favelas, aquellos que siempre están excluidos, infelizmente son los que tienen menos condición.
Infelizmente, no son los que están ahí en la élite, los que no tienen capacidad de decidir por sí mismos. Y entonces, volviendo, entiendo yo que los autores o las autoras terminaron el libro de Ruth y decidieron poner, fíjense muy bien, estos mensajes sutiles, no, Moab era una extranjera. Los pueblos de la tierra se les dijeron que ellos eran contaminados porque se mezclaron con las extranjeras. Número dos, al mismo tiempo había hambre. ¿Qué es lo que más sucedía y sucedió con los pueblos de la tierra en Esdras, hasta Esdras 9:10? Era la hambre, la hambruna. No tenían condiciones, no tenían bienes materiales. Acuérdense de Ageo. Ageo les va realmente a reclamar como un profeta diciendo, ustedes se están preocupando por sus bienes materiales, por el lujo, no están ayudando al otro. Tanto que él va a decir, la gloria de la segunda casa será mayor que la primera. ¿En qué sentido? El templo está siendo construido, pero es mejor que ustedes construyan sus templos interiores para cuando vayan a construir los templos físicos. Y aquí vemos más una vez, no solo la extranjera, no solo el cuidado del pobre, sino vemos la preocupación de darles un cuidado a los que son excluidos, a los que no tienen voz. Porque veamos muy bien, ¿quiénes son los que siempre el Señor se preocupa en toda la Biblia? Los huérfanos, las viudas, los pobres, no, los niños. Y aquí vemos que son personas que no tenían voz, llegaron del extranjero, fueron excluidas, eran mujeres, eran viudas, y aparte de eso, no tenían parientes. Entonces, todo estaba trabajando para, como quien dice, excluirlas, como que váyanse, ustedes no hacen parte de aquí. Y la historia del relato de Ruth es muy rico porque te demuestra el cuidado de Dios hacia todos. El Señor extiende su mano hacia todos y el Señor tiene un cuidado específico a cada una de las personas que hacen parte de su pueblo. Yo no tengo nunca el derecho de decir quiénes hacen parte de mi comunidad y quiénes no hacen parte de mi comunidad. Infelizmente, después de la reforma protestante, infelizmente, después que nos convertimos en evangélico, infelizmente que nos fuimos separando en pentecostales, en denominaciones, en nombres, en iglesia independiente, cada uno empezó a preocuparse por tener más pescaditos en su pecera, pero nunca estamos preocupados en las vidas de esas personas que están en cada pecera, en cada acuario, en cada institución. La institución irá a pasar, pero las vidas son más importantes. Las vidas son las que marcan el hogar, el contexto, su historia, su legado. Y Dios aquí se está preocupando con dos vidas que estaban necesitadísimas. Pastor, pero eso quiere decir, si usted me dice que el libro fue escrito básicamente en el posexilio y no es como dice ahí después de la época de los jueces, quiere decir entonces que el relato no es real. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que lo que importa es el mensaje que la palabra de Dios te está trayendo en esta mañana. Es poderoso comprender que el Señor se importa con todos nosotros. Y vemos ahí en el capítulo capítulo 2 de Ruth, que mientras Ruth sale y llega en el versículo 3 y dice, fue pues llegando, espió en el campo en pos de los segadores, la ley que yo les dije allá de jueces, y aconteció que aquella parte del campo era de voz, sin darse cuenta, voz, el nombre de voz significa hombre fuerte, hombre poderoso que cuida. Yo veo que aquí Dios está demostrando que Dios siempre está con nosotros, hasta en los más mínimos detalles. Y vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga vos. Y vos dijo a su criado en el versículo 3, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y le dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Entonces vos en el versículo 8 le dice a Ruth, oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan
los criados. Señor nos dice, mis hermanos, que Él nos está cuidando. No importa quiénes nos estén excluyendo, no importa la necesidad que hemos o estamos pasando, no importa dónde estemos, si somos extranjeros, si somos viudas, si somos pobres, si tenemos condiciones o no, siempre estamos en una condición de calamidad, siempre estamos en una situación de tristeza, siempre estamos pasando por algún tipo de dificultad. Yo tal vez no sé en estos momentos, pero el Señor quiere decirnos en esta palabra que así como vos tuvo esa sensibilidad de decirle a Ruth, sigue a esas criadas mías, porque donde ellas pasen, ahí habrá más espigas, ahí habrá más maíz. Así está Dios cuidándonos. Yo no sé, yo estoy aquí como les mencioné desde el año pasado, volví, no estoy con un trabajo fijo, estoy haciendo cosas muy esporádicas, muy superficiales, pero son en esas cositas que yo veo que es el ir atrás de las criadas, de las espigas, en coger lo que yo puedo, entender el momento, la situación, el ambiente, el contexto. Y así sucedió con Ruth. Y Ruth en el momento dejó de reclamar. Yo empiezo a comprender que cada vez más la realidad aquí es demostrarnos qué es lo que estamos haciendo, ¿no? En primer lugar, yo comprendo básicamente que es el compromiso de recomenzar. El Señor nos está permitiendo y demostrando que tenemos que renunciar a lo que pasó. Yo no sé a quiénes hemos perdido, yo no sé qué es lo que nos sucedió en los últimos días, en las últimas semanas, pero el Señor nos dice, no, renunciemos. Pasó lo que pasó atrás, ¿no? La famosa música que no es cristiana, pero nos enseña mucho lo que pasó, pasó. Y realmente es eso, ¿no? ¿Qué es lo que realmente pasó en nuestras vidas? Tratemos de recomenzar, de renunciar. Elimelech salió, perdió, murió, falleció el marido, fallecieron los hijos, y ellas, si se hubieran quedado a llantos, ¿qué es lo que podemos entender, comprender, no realizarnos con preguntas auto, auto, autocríticas nuestras, ¿no? Esas decisiones que parecen marchitar nuestras pocas esperanzas. ¿Cuántos de nosotros ya no tenemos a alguien enfermo, a alguien que está perdido, nosotros estamos desamparados o por cualquier motivo tenemos que tomar decisiones radicales? Son las decisiones que tomaron Noemí y Ruth. Vamos a volver. Volviendo, Noemí se sintió, dijo, yo no aguanto, soy la amargada, soy la perdida. Y Ruth dijo, no, soy la extranjera, pero por más que me critiquen, por más que me señalen, por más que me llamen de otras cosas, yo voy a entender y voy a ver la ley, voy a ser estratégica. Y ahí yo veo que, ¿qué es lo que yo puedo hacer ahora? ¿Qué es lo que Ruth entendió que pudiera hacer ahora? Y la situación de las viudas pobres en Belén es lastimosa. No, la vida no iba a mejorar por el solo hecho de que ellas fueran a Belén. No, claro que no. Es como volver a donde más te duele, ¿no? Y básicamente recomenzar la vida, mis hermanos, nunca es fácil, especialmente cuando nuestro futuro parece tan oscuro, especialmente cuando estamos todavía en el COVID, especialmente cuando tenemos personas que han perdido la vida, es esa falta de perspectiva que va a alimentar nuestra crisis. Por eso, entre tanto, yo les digo, mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, el Señor les dice a ustedes, no pierdan la fe. El Señor le dijo a Noemí, a Ruth. Ruth dijo, yo soy joven, yo voy, tú quédate, Noemí. Y ahí ni conocía a vos. Noemí ya tenía una idea que había un pariente, no acuérdense de la ley, no tanto la ley del rescate, no, de Goel, como la ley del levirato, pero lógico, eh, Noemí no sabía dónde estaba vos y Ruth menos todavía no sabía quién era vos. Y estaban las dos leyes ahí vigentes. Y yo entiendo como una indirecta, una sutil indirecta para la situación, el contexto de Esdras, para el contexto de Nehemías, como quien dice, tú quieres separar el pueblo, tú quieres separarlo impuros en impuros, tú quieres castigar a los pueblos de la tierra, ¿no? Ah, ok, felicidades, pero fíjate aquí en este relato, Dios le dio una oportunidad a una extranjera, Dios le dio la oportunidad a alguien que no tenía nombre, no tenía condiciones, y Dios puso este texto, es muy importante porque este texto es leído en las fiestas en las fiestas de las cosechas, ¿no? En la tradición judía, el relato de Ruth es leído con mucha fuerza, porque es un relato que va a contar la fidelidad de Dios hacia esas leyes. Entonces, muchos van a decir, pero pastor, si esas es el relato de Ruth, no es que habla mal, pero trae una indirecta, trae una realidad ajena, porque el relato no me dice que es escrito, no sucede en la época del posexilio.
sino que me dice que sucede en la época después de los jueces. Pero nos damos cuenta muy fácilmente porque en ningún momento vamos a leer en los 4 capítulos de algún monarca, de algún rey, ¿no? O de algún juez. Porque si fuera en la época de los jueces, te debería hablar de algún juez. Siempre en los libros de los jueces, en los relatos en los cuales están las tribus, te va a hablar de un juez, pero no hay. Pero solo lo que te habla son indicios, son mensajes que puedan decirle subliminales o no, o indirectas, que está sucediendo una realidad, y es la realidad del posexilio. Personas extranjeras, personas excluidas, pobres, sin tierra, los que están llegando. Entonces, básicamente vemos aquí viudas, personas, huérfanos, huérfanas. Entonces, nos está mostrando los autores, las autoras de Ruth, qué es lo que está sucediendo, cuál es la realidad del contexto. Perfecto, tú vienes de Babilonia, pero si tú te dices y llamas que eres del mismo Dios que yo estoy adorando, por favor, respétame y ayúdame. Y es lo que vos, el significado de su nombre, fuerza, poder, está demostrando. Entonces, bajando su rostro, ahí en el versículo 10, en el capítulo 2, a la tierra, y le dijo, porque he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera. ¿Qué hemos hallado, mis hermanos? ¿Cuál es la misericordia de nuestro Señor que haya hallado misericordia en nosotros? Gracias en nosotros. ¿Qué tenemos que Él haya descubierto tanto amor en nosotros? Y dijo vos, ¿no? He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, ¿por qué me has consolado y por qué has hablado el corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas? Y vos le va a decir, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio el potaje y comió hasta que se sació y le sobró y luego se levantó para espigar. Y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Y eso es precioso, es precioso. El Señor no nos juzga. Él sabe muy bien nuestros dolores, nuestras luchas. Él sabía las luchas de Ruth, de Noemí. Y estaban esas leyes ahí vigentes y nadie hacía o hace cuestión de llamar, de clamar por esas leyes. Y más una vez, si este texto realmente fue escrito en la época del posexilio, es básicamente, con todo respeto, como se dice aquí en Brasil, antes no se usaban las luvas, esos guantes, ¿no? En las manos, y en la década de 30, 40, entonces se creó una frase popular, ¿no? Un dicho popular, que es como dar un golpe en la cara de la otra persona con los guantes. De manera muy educada, yo le puedo hacer callar a la persona quitando los guantes. Entonces, como quien dice, aquí las autoras del relato de Ruth, si realmente fue escrito en el post-exilio, le dio básicamente una cachetada en la cara de todos esos líderes, esas élites que querían separar, que querían excluir, que querían realmente humillar al pueblo, a los que no tenían condiciones. Básicamente les dijo, fíjense aquí muy bien, el Señor está cuidando, el Señor sigue cuidando. Y el Señor no se fija por estatus sociales, por quién es quién, por títulos. Infelizmente nuestra América Latina está muy fuerte arraigada en ese sentido de yo soy doctor, yo soy ingeniero, yo soy arquitecto, yo soy presidente, yo soy pastor. Somos todos hijos de Dios, tenemos títulos, pero no son los títulos que nos van realmente a decretar quiénes somos o quiénes no somos. Todos somos hermanos y hermanas en el Señor y yo he aprendido cada vez más que el Señor quiebra barreras. Es en la diversidad que somos una unidad. Qué aburrido sería que todos fuéramos como el pastor Klaus. Dios mío, no quisiera yo. Sino lo precioso es tener personas distintas, personas ricas de trasfondos, de pasados, de historias diferentes, así como Ruth y Noemí, que podemos sí caminar en un mismo rumbo. Y seguimos la historia. Y luego vamos a ver en el capítulo 3 hasta el capítulo 4 que básicamente hay una relación más fuerte, una relación más íntima de Boaz y Ruth. Y Noemí
le va a decir a Ruth, allí en el versículo 1 del capítulo 3, hija mía, no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien. No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado. He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas, te lavarás pues y te ungirás. Y luego en el versículo 4, y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta. Y en el versículo 5, y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Yo entiendo, mis hermanos, en otras palabras, pero pastor, eso no está malo. Pero pastor, aquí hay un interés. No, no quiero decir esto. Lo que yo quiero decir es planear. Porque primero no queremos reempezar, no queremos reiniciar donde nos encontramos. Primero nos ponemos en una situación de víctimas. Estamos pobres, estamos necesitados, conozco a personas que realmente están necesitadas. Entonces yo les digo, hagan su papel de personas que vayan a rescatar, hagan su papel de personas que sean el Goel. Goel es una imagen totalmente alusiva y semejante a nuestro rescatador. ¿Y quién es? Es Jesucristo. Él nos rescató y nosotros podemos rescatar a otras personas de sus condiciones caóticas, tristes. ¿Quiénes son esas personas? Son nuestros vecinos, son nuestros parientes, son nuestros familiares. Conocemos a esas personas, están necesitadas con alguna canasta básica, con algo que no tenemos. ¿Qué es? ¿Qué es? Entonces yo creo que el Señor cada vez más nos llama a reconocer quiénes son esas personas. Y aquí podemos realmente reencarnar el papel del Goel, de Jesucristo, de ser imagen fiel y viva de Él en nuestras vidas. Como dice Pablo, seremos cartas vivas. ¿Y será que estas cartas que estamos realmente, las personas nos están leyendo, las están leyendo de una manera equivocada? ¿Será que están leyendo que en nosotros hay más ley, hay más moralidad, hay más reglas, hay más prejuicios, hay más juzgamientos, hay más ataques? Ay, no, tú no vas a la iglesia, tú no eres de la mi iglesia, tú no eres esto, tú no eres convertido. ¿Y quién dice que eso está en la palabra, que tenemos que hacer esas preguntas primero? Jesús llegó, tuvo el encuentro con la mujer samaritana y Jesús no le dijo, tú eres samaritana, no me hables, me voy. No. Jesús tuvo compasión, Jesús tuvo misericordia, Jesús la escuchó, Jesús supo sus problemas y luego le dijo, lo que estás haciendo no se hace, ve y recompone tu situación, pero yo no puedo esto y lo otro, pues ve, deja de pecar, cambia de vida y Dios es contigo. Entonces, el camino es este, que sigamos siendo esas personas que podamos reencarnar la ley del Goel, la ley del rescatador de Jesucristo y entender que Ruth comprendió su papel, pues le dijo, estoy seguro, Noemí, tenemos una ley, le dijo Noemí, tenemos esta ley que nos cuida, la ley del Goel, la ley del Levirato, y pues luchemos por eso. ¿Qué es lo que podemos hacer para luchar? ¿Cuáles son las condiciones que tenemos en nuestras manos? Pues yo estoy haciendo de todo, yo estoy dejando hojas de vida hasta por los oídos, con todo respeto, pero en fin, estoy buscando condiciones, estoy ahorita empezando una especialización y estoy luchando para seguir creciendo, teniendo que poder comer, pero tenemos que buscar, dar condiciones, como siempre decía mi abuelo, damos ayuda, pero también enseñamos a pescar. Damos la vara para pescar, vamos junto con la persona, vamos discipulando, vamos ayudando, vamos dando el ánimo que Ruth le dio a Noemí. Y es muy interesante que si vamos ahí al final del capítulo 3, ahí en el versículo 15, dice, en el versículo 14, perdón. Y después de que durmieron ellos Dios a sus pies hasta la mañana, se levantó antes de que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. No se sepa que vino mujer a la era, lógico, por su fama, porque tal vez pudieran decir que realmente ella era una mujer cualquiera. Y después le dijo, quítate el manto que trae sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. En otras palabras, él entendió lo que Dios le estaba diciendo, él entendió su papel, él era pariente, y entonces yo voy a rescatarte, yo voy a darte vida, yo voy a darte una nueva oportunidad. Ustedes no se quedarán pobres.
Dice la palabra, bienaventurados los pobres, porque el Señor comprende quiénes son los necesitados y quiénes están necesitados. Y ahí llegamos al último capítulo de Ruth, muy potente, muy excitante. Básicamente, acuérdense de las leyes que yo leímos ahí al principio, dice el versículo 1:4, vos subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado. Entonces, él había mencionado en el capítulo 3 que había un pariente. Y es tan interesante que si ustedes se dan cuenta, todo el libro de Ruth, todos tienen un nombre. Y todo nombre tiene un significado fuerte, ¿no? Con un concepto y un propósito. Fíjense el nombre del pariente. Y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Se llamaba fulano. El nombre del pariente era fulano, fulano, ciclano, y cuántas veces nosotros no mencionamos así, que existen fulanos que hacen esto, ciclanos y no sé qué, cuántas personas, y no. Y yo me puse a entender el contexto, lo que el Señor estaba hablando, y entendamos muy bien. Tal vez no es la intención del autor solo poner fulano o alguien más. Tal vez es la intención del autor generalizar, porque tal vez ese fulano pueda haber sido yo, o usted, o nosotros, o los de la época, que no tuvieron la capacidad, no tuvieron la responsabilidad de hacer cumplir las leyes, de hacer cumplir las leyes de cuidar la pariente, ¿no? La Noemí, Ruth, de hacer cumplir sus obligaciones como parientes directos de Noemí y Ruth. Entonces, a mí, yo me asemejo mucho porque ese fulano puede que sea yo, Klaus. Tú, ven acá y siéntate, cumple tu función, cumple tu papel, ayuda al necesitado, ayuda al pobre, ayuda al que está perdido, ayuda al que no tiene voz, ayuda al excluido, a la mujer, a la viuda, al huérfano, al pobre. ¿Qué estás haciendo tú hoy? Ah, no, el COVID está ahí, yo estoy aquí en mi casa, me estoy protegiendo, estoy con mi mascarilla, pero estoy yo cumpliendo mi papel. Estoy yo ayudando a quienes realmente están necesitando ese ambiente de solidaridad, de amor, de cuidado al prójimo. Y seguimos, ya voy a ir terminando, pero seguimos aquí con la historia que Paola y Doris me vayan avisando si estoy ya muy encima, si ya me pasé de la hora, espero que no. Pero seguimos con el mensaje y me encanta porque llega aquí y fíjense muy bien qué es lo que le dice vos en el versículo 9. Y vos dijo a los ancianos y todo el pueblo, acuérdense que leímos allá que él tenía que realmente leer, ¿no? Su necesidad en medio de los ancianos, de los testigos, ¿no? De la tribu. Y él llama a los ancianos, a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo el que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita y mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban en la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Imagínense qué fuerte. Me están mencionando mujeres, parientes, descendencia de Abraham, y aquí tenemos una extranjera, y eso nunca sucedería, ¿no? Y las cuales se dedicaron a casa de Israel, y tú seas ilustre en Efratá, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a la luz de Judá, por la descendencia de que esa joven te dé Jehová. Y vos, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella y Jehová, y le dio que concibiese y diese a luz a un hijo. Y las mujeres decían Noemí, las famosas mujeres allá de antes, están aquí volviendo, ¿no? De nuevo, y dicen, alabado, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Acuérdense, el número 7 tiene un valor muy importante en el contexto bíblico. Si es 7, es sinónimo de perfección. Entonces, este hijo sería mucho más importante que tener 7 hijos. Entonces, en otras palabras, este hijo ya es perfecto. No importa que vengan 7, no importa que vengan 12, este hijo ya es el hijo que tendrías y que tienes que tener. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dieron un nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Obed significa siervo, el que sirve, el que cuida, el que trabaja.
Y este es el padre de Isaí, padre de David, y cuando nos damos cuenta, hacen parte de la genealogía de Jesús. Y qué no más maravilloso demostrarle al pueblo, demostrarle a todas las familias de la humanidad que Jesús sí se preocupa y está a favor de todos. No hay raza, no hay etnias, no hay géneros, no hay clase social. Jesús está con todos. Y antes de leer esos versículos, yo no leí antes, pero vemos aquí que el tal fulano, como tiene miedo de perder su reputación, porque él dice, bueno, tengo que cumplir mi ley, la ley del Goel y la ley del Levirato, me hacen básicamente, yo soy el próximo en la lista. Pero cuando él va a realmente pedir la mano de Ruth, se da cuenta quién es Ruth. Como ella es una extranjera, como ella es una soltera y las extranjeras solteras en tierras ajenas y viudas podían también hacer el papel de prostitutas, dice, ay no, yo no quiero esa fama, no quiero una extranjera, no en mi linaje. Él se aparta y vos toma la decisión que leímos ahí en el versículo 9. Entonces es maravilloso comprender cómo por más que todos nos rechacen, por más que la sociedad esté rechazando, por más que los políticos no estén cuidando la sociedad, nuestra nación, el Señor nos rescata de donde nosotros estamos. Y eso es tremendo, eso es poderosísimo, porque vemos más una vez la preocupación del Señor hacia todos. Porque yo siempre pienso, y aquí me conecto para ir finalizando, la acción que genera vida y bondad va al mismo tiempo, será la bondad que va a generar vida y irá a generar una acción. No hay cómo, ¿no? La famosa frase, ¿no? Dios ayuda a los que se ayudan, ¿no? No sé si ustedes conocen ese refrán, aquí también hay en Brasil, porque es realidad. Dios quiere que seamos un canal, un instrumento, una herramienta de bendición hacia todos y que a partir de ahí reconozcamos que el peso que seamos distintos, que seamos brasileños, que seamos venezolanos, que seamos colombianos, que seamos americanos, gringos, europeos, que seamos altos, bajos, que seamos pobres, que no importa. El Señor quiere darnos una nueva oportunidad y quiere sacarnos ahí de donde nosotros estemos y quiere demostrarnos que tenemos sí la capacidad de rescatar a otros. Yo no sé quiénes ustedes están hoy en día, les vienen a sus mentes. Entonces yo quisiera orar por esas personas. Quisiera orar con ustedes por esas personas que ustedes creen sí que necesitan ser rescatadas. No sé si de las drogas, no sé si de los vicios, no sé si de las pobrezas, no sé si de cualquier tristeza interior o tal vez opresión, violencia doméstica, abuso doméstico. El Señor te quiere rescatar. El Señor te quiere cambiar como hombre, y quiere darte un nuevo nombre. Quiere hacerte una nueva persona. Quiere que tu familia se orgullezca de tu situación y diga, ayer era Klaus, hoy es un nuevo Klaus. Ayer ella era María, hoy tenemos una nueva María. Ayer era Sonia, ayer era Fausto, ayer era Germi, ayer era Mauricio, ayer era Paola, pero hoy somos nuevas personas en el Señor. Hoy podemos cambiar nuestras realidades. Antonelas, Elizabeth, todos, porque gracias a Dios Él está con nosotros. Entonces, para mí, no importa si el texto del relato de Ruth fue antes de Jueces, después de Jueces, pero sabiendo que en la época del posexilio me demuestra cómo es rico que el autor lo haya puesto, básicamente esas indirectas, a los supuestos, aquellos que se creaban, ¿no? Dueños de la ley, dueños de la santidad, porque muchas veces cuando queremos ser santos demasiados, estamos pecando a más. Y cuando no queremos ser tan santos, estamos teniendo la posibilidad de ser más misericordiosos y más amados por nuestro Señor. Entonces, que a partir de hoy podemos ir comprendiendo que debemos sí ser solidarios, debemos sí rescatar a otros y debemos sí cuidar a otros. Y el libro de Ruth solo nos muestra la misericordia del Señor en un contexto donde hay muchas muertes, en Jueces, donde hay muchas guerras. Jesús, Dios, aún cuidaba de su pueblo y quiere seguir cuidándonos a nosotros. Entonces no se rindan. Yo no sé si ustedes han tenido el COVID o han salido o han perdido a alguien, pero no pierdan las esperanzas, no pierdan las esperanzas. El Señor nos ha rescatado una vez y nos seguirá rescatando otras veces. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, gracias Klaus, una clase muy interesante, muy edificante. Siempre digo esta palabra desafiante porque
cada vez el Señor Amén. nos habla siempre para nosotros mejorar, ¿no? Creo que en eso, ese es el propósito de cada uno de nosotros, mejorar, ser eh, perfeccionados en la obra del Señor. Amén. Entonces, eso es lo que le pedimos siempre y el Señor es tan bueno que nos recuerda y está ahí, y ahí como estaban nuestros padres cuando, bueno, y hasta ahora, ¿no? Pero sobre todo cuando estábamos en los procesos de crianza y estaban ahí enseñándonos y yo decía, pero ya me dijo, pero me volvía a decir y me volvía a decir. Y Sí. hasta que uno le queda. Y el Señor es, ahorita siento que nos dice lo mismo y nos repite muchas veces ya como que la solidaridad, la empatía, eh, ya va pasando el tiempo y nos acomodamos. Y el Señor nos sigue exhortando, nos sigue desafiando a, a seguir cumpliendo la misión, ¿no? Eh, y a ser sus hijos reales y verdaderos. Y Ah, qué tan actual, ¿no? Qué tan actual todo eso de ayudar, de cuidar, de amar, de pensar en el otro y que no seamos tan individuales, porque es lo que más sucede, ¿no? sí. Ahora, antes de terminar, quiero que contestes algunas preguntas que nos habían puesto en el chat, aunque alguna Claro, pregunta es muy no larga. me di cuenta, pido perdón. No, no, no hay problema. Tenemos unos 10 minutitos más. Nos dice que el autor del libro de Ruth se menciona algunos autores. Dice Samuel, otros sugieren que es Ezequías, Cedras, incluso David. ¿Nos puedes explicar quién es el autor del libro de Ruth? Ya, Para- específicamente no hay hoy en día, no, antes sí se creía que tal vez haya sido, sí, Samuel, sí, Ezequías, tal vez hasta David, pero específicamente hoy en las últimas realmente investigaciones académicas no hay un autor específico, ¿no? Para el libro de Ruth. Por eso yo les mencioné al principio, porque es muy complejo decir que hayan sido esos profetas, esos autores, porque mencionan a mujeres, ¿no? Y las mujeres son los personajes principales. Entonces, lo que se ha llegado a creer que fueron tal vez sí mujeres las autoras que no se mencionaron en los libros. Y más todavía, no fue en la época de los jueces, se ha llegado con todas las indirectas que te habla el contexto del libro, básicamente es la realidad del postexilio, es la realidad del pueblo volviendo, pero esta es la visión de los que estaban ahí. Esta es la historia de personas, de mujeres, de muchas Ruth, muchas Noemís que estaban ahí cuando volvió el pueblo de Babilonia. Entonces tenemos ese encuentro muy fuerte entre los que querían cumplir la ley, entre los que querían ser mejores que otros y entre los que estaban ahí como los necesitados, los excluidos, los pobres, los sin voz. Entonces es una invitación a realmente rever y rehacer nuestra vida, ¿no? ¿Cómo podemos trabajarla mejor hacia el Señor? Pero sí, sobre el autor no hay realmente algo ya acorde, ¿no? Pero se cree mucho que fueron mujeres y que no hay algo específico, ¿no? De nombre. Ok. Hermano Jonathan Álvarez, por favor, si puede abrir su micrófono y hacerle la pregunta directamente, para no leerle y tal vez que pueda entender mejor el profesor. Gracias. Le desbloqueé yo para que pueda abrir. Hermano Jonathan, ¿está ahí Álvarez? Yo creo que logré ver la pregunta, ¿no? Es la que en el horario 10 y 14, ¿no? Sí. Hablaba sobre el seguir, ¿no? El seguir siendo solidarios en este tiempo, eh, lo que no recuerda y sobre todo qué piensa de seguir ayudando al pobre con lo de los bonos. A veces se critica esta forma de ayuda por parte de los gobiernos. Bueno, creo que ya no respondiste algo, pero para que sea más concreta también, ¿no? No, claro, yo siempre voy a decir, el Señor siempre está a favor de las ayudas. Debemos ayudar y debemos ayudar, ¿no? Que tu mano izquierda no sepa lo que hace la mano derecha y así igual el Señor no pretende realmente juzgarnos con nuestras actitudes, pero que toda actitud sea hecha con un corazón puro, ¿no? Con un corazón alegre.
Tanto que el Nuevo Testamento en ningún momento nos va a decir, tenemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, hablando de diezmo, ¿no? Tenemos los 10%, esto y lo otro, pero en el Nuevo Testamento no hay algo específico. Lo que dice Pablo, que podamos dar con un corazón alegre. Entonces, cuando vayamos a dar, a cuidar, a tener empatía, a tener solidaridad, que demos con un corazón alegre, sin pensar si la persona lo va a usar, no lo va a usar, lo va a gastar, esto y lo otro, pero que ella también sea sabia en sus actitudes. Por eso yo dije en el caminar, en el transcurso de la enseñanza, que enseñemos, ¿no?, a pescar, que demos también esas estrategias de cómo salir de su situación, qué es lo que está necesitando, qué es lo que no está necesitando. Porque, por ejemplo, por Brasil, somos más de 200 millones de personas. Y al principio de la pandemia, el año pasado, se empezó a dar una ayuda muy mínima, que si yo hago las cuentas aquí en dólares, ustedes dirán que qué absurdo, ¿no? Pero fueron que 200 reales por mes, no, fueron disminuyendo. Primero fueron 600 reales. 600 reales son eso, fueron $100. Luego disminuyeron para 400 reales. Luego dieron básicamente $70. Y luego disminuyeron para 200 reales el otro mes. Disminuyó para 30 y algo de dólares. Y ahora la Cámara, los diputados, ¿no? El Senado y todo están entrando con un pedido porque el presidente, ¿no?, dice que no hay necesidad, yo no voy a ayudar al pueblo, ellos son unos vagabundos, no trabajan. Entonces, ellos, a ver, hay más de 40 millones de brasileños en hambruna, en la perdición. Y entonces el gobierno entró con un pedido sin que fuera el presidente para pedir que se extendiera el plazo de esa ayuda para hasta junio de este año, pero solo se va a ayudar por 3 meses, 4 meses seguidos, solo 200 reales, que serán $30, $35, solo eso, solo eso. Y para que tengan una noción ustedes, el salario mínimo, que sería el mínimo, ¿no?, de aquí, que no es el mínimo porque no se hace nada, serían 1,000 reales. Y 1,000 reales serían básicamente $185 y solo van a dar 30. Entonces, como quien dice, quieren que hagan maravillas, ¿no? Te voy a dar 30 y tú con esos 30 trata de multiplicarlos. Entonces, ¿cuál es mi papel como pastor, como padre, como alguien que vea las necesidades del pueblo? Tengo que realmente consolidarme, entrar a favor de ellos, pero también buscar medidas a que poder ayudarlos, ¿no? Es lo que yo siempre digo, si no podemos ayudar con ropas, con situaciones, en última instancia uno busca ayudar con dinero, pero al principio ayudemos con ropa, ayudemos con condiciones, ayudemos con comida, ayudemos con esto y al final ayudemos con bienes financieros, pero siempre buscando que la persona vea que puede también seguir, pero yo entiendo todo el contexto, pandemia, no hay trabajo, si yo salí y volví y no tengo empleo, imaginemos a los que no tienen tal vez ni estudio. Entonces es ver formas, pero no excluir a nadie, ¿no? No excluir a nadie. Justamente hoy tenía una conversación con un estudiante de Europa y me decía, ahora estoy sin trabajo y el gobierno me va a ayudar por 6 meses con el 75% de mi salario, pero Ujú, trato en lo más por ciento de lo posible encontrar, porque lo que ella explicaba era que, por ejemplo, en la política europea, ellos no quieren bonos. Ellos ujú, necesitan el bono en el momento de desesperación, o sea, en el momento más apremiante, pero temporales, ¿no? claro. No, porque ahorita dice, yo estoy sin trabajo y ya voy 3 meses, entonces espero que ya voy a encontrar y ya el gobierno no me tenga que dar bonos, sino yo misma. Ajá, No ajá, esos bonos, no esperar los bonos permanentes, sino claro. el momento de ayudar, dice, porque en la pandemia ayudaron a todo mundo porque la mayoría estuvo mal, situaciones económicas. Entonces yo digo, ojalá algún día lleguemos así en América Latina, ¿no? Que no necesitemos los bonos para vivir. Claro, Esos bonos, claro, no, si claro. con esos bonos también, que son tan mínimos como tú dices, $20, $50, Chuta, no se puede imaginemos. vivir. No No, se puede no. vivir, sino que no, claro, para una necesidad está bien, como el gobierno ayuda en la necesidad, nosotros también ayudamos en la necesidad, pero todos
que los gobiernos nos den la oportunidad a todos de trabajar, ¿no? Todo el mundo quiere trabajar. Amén, Y eso es amén. lo que me acordaba de mi estudiante que decía, no, no, yo ya no quiero más, ya me ha dado 3 meses. Ella se sentía mal que el gobierno ya le da 3 meses de Claro, bono y ella necesitaba buscar para que ya no le deje de dar, porque si yo puedo trabajar, entonces necesito. Pero claro, ella entendía como ella trabaja en el sector de turismo, entonces ajá, sí. está un poco complicado, pero bueno, ya voy a hacer otra cosa. Entonces yo me quedé pensando lo que ella me decía y digo, claro, ellas se sienten mal porque saben que el trabajo es el que dignifica, ¿no? Y todos queremos trabajo. Yo creo que todos quieren trabajo. Claro. Son pocos los que, bueno, ya la necesidad hace recibir, pero que no es permanente, ¿no? Eso me encantó Y lo que yo oro para que nos nuestras situaciones enseñan de a empleo mezclar. mejoren. Ajá. No sé si es que alguien quiere, tiene una pregunta para que pueda darle directamente, a veces no quieren escribir, les doy el espacio a una persona más y si no para orar como tú dijiste por todas las personas que estén pasando alguna necesidad y por algunas circunstancias que hemos estado viviendo. ¿Alguien que quiera tal vez hablar? ¿No? Bueno, te manda unos mensajes diciendo que ha sido una clase muy bonita, felicitándote por tu enseñanza, gracias por todos los deseos que Amén. nos mandan, la hermana Amparito, Carito, la hermana Derly, el hermano Jonathan se está disculpando que tuvo problemas con el audio y la hermana Sara dice que entendemos que el cuidado y la providencia de Dios es hacia aquellos que confían en Él sin distinción de razas, credos y clases sociales. Aprovechando que le va a la hermana Sara, pues queremos mandar unos saludos a Perú. Hay algunas personas conectadas de Perú y nuestras oraciones con ustedes, que sé que están pasando un momento muy complicado. Gracias, Klaus. Si puedes Amén. orar por Claro. todos los que estamos pasando, como es a nivel mundial, pero más América Latina, que siempre ha estado afectada por su Sí. crisis económica, de gobiernos, de pueblos, de tradiciones que nos tiene un poco sumidos, ¿no? En las crisis, aún más cuando vienen estas crisis mundiales. Nosotros creo que Sí. estamos un poco más afectados que muchos. No dejar de creer y yo creo que la situación será diferente, ¿no? Vamos a empezar a verlo con unas miradas cada vez más atentas, no solo a nosotros, pero a aquellos que están a nuestro alrededor. Y yo sé que el Señor nos va a usar. Tal vez queremos tanto que todos se conviertan en cristianos, pero tal vez nosotros seremos usados como herramientas de transformación de vidas, ¿no? Para traer esa noción de que podemos ser más responsables y más cuidadosos, más amorosos unos a otros. Entonces yo sé que el Señor nos va a usar. Oremos entonces. Señor Jesús, Padre Celestial, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, porque en esta mañana de sábado sabemos que tú has estado con nosotros, pero has ido al encuentro de cada persona, de cada individuo, de cada familia que está conectado aquí, Señor, ahora con nosotros en esta academia bíblica, Señor. Tú sabes cada necesidad, Señor. Tú sabes lo que más duele en nuestro corazón. Tú sabes las personas que amamos. Tú sabes nuestra condición actual, Padre. Tú sabes cómo nos gustaría trabajar, cómo nos gustaría ayudar, cómo nos gustaría actuar, Señor. Y queremos seguir teniendo, Señor, esas fuerzas, Padre. Queremos, Señor, que así como Ruth, Señor, no podamos perder las esperanzas, Señor. Que podamos comprender, Señor, que tú eres el Señor que está con nosotros. Tú eres nuestro Goel, tú eres aquel que nos resgata, tú eres aquel que nos quita, Señor, y nos realmente nos va a sacar de cualquier tipo de penumbra, Señor, de cualquier tipo de situación, Señor, de tristeza, Señor, de obscuridad, Señor. Por favor, Señor, muéstranos tu luz, Señor. Que tú seas esa persona que nos va a salvar como siempre lo has hecho, Señor. Eres nuestro Señor, nuestro Salvador, Señor. Eres aquel que nos ha redimido, Señor, y creemos que aún sigues con nosotros, Padre. Gracias por esta maravillosa historia, relato, Señor, de vos, Señor, cómo Él se preocupó, Señor, por Ruth, Señor, cómo se preocupó, Señor, por su linaje, por su familia, Señor, y que ponga, Señor, en nuestros corazones, Señor, esa sensibilidad, esa solidaridad, Señor, esa preocupación hacia nuestro prójimo, hacia el
otro que yo no conozco, ese otro que es diferente a mí, ese otro, Señor, que no quiero estar cerca, Señor, que me preocupe por él, Señor, que me empiece, Señor, a poner dentro de mí una inquietud, Señor, para estar a favor de ellos, Señor, orando por ellos, cuidándolos, Señor, a través de tu palabra, a través de tu cuidado, Señor, a través de mis manos, a través de lo que yo pueda hacer por esas personas, Señor. Por favor, Padre, tú sabes mi realidad, Señor, que no vayamos a hacer o trabajar con exageros, Señor, que no vayamos realmente, Señor, a hacer nada que está fuera de nuestro alcance, Señor, pero que tú pongas estrategias, Señor, así como hiciste, Señor, con Noemí, Señor. Pon estrategias en nuestras bocas, pon estrategias en nuestra vida, Señor. Espíritu Santo, cambia nuestra realidad, cambia nuestro prejuicio, Señor, que podamos sí ser personas capaces de acercarnos a otras personas, Señor, que podamos sí ser capaces de poder observar y entender, Señor, nuestra realidad, lo que tenemos que cambiar, Padre, en nombre de Jesús. Oramos por cualquier tipo de enfermedad, por cualquier tipo de dolor, Señor, de inquietud, Señor, que tu sanidad, Señor, que tu poder, que tú vayas a curar, Señor, a transformar vidas, Señor, ahora, en nombre de Jesús. Yo no tengo poder alguno, pero tu nombre tiene poder, Señor, en tu nombre hay autoridad, Señor, por eso pedimos en tu nombre que tú puedas quitar y sacar a cualquier persona, Señor, de la depresión, de la tristeza, del abuso, Señor, de las drogas, de los vicios, Señor. En ti encontramos paz y encontramos una nueva vida para llevar vida, Señor, hacia otros, Señor. Quítanos, Señor, de cualquier tipo de pensamiento, Señor, de mucha santidad, Señor, de muchos, Señor, muchas reglas, Señor, muchos pensamientos morales, Señor, pero que seamos dignos, Señor, de ser vistos en ti, Señor, por ti, Señor, y contigo hacia otros, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has hablado esta mañana. Tú cuides nuestra familia y aún en los momentos, Señor, más tristes, Señor, más en los momentos en que más nos sentimos, Señor, aislados, perdidos, Señor, ahí tú aún te encuentras con nosotros. En esos momentos, Señor, que no sabemos qué hacer, aún allí tú nos traes paz, consolación, cuidado, Señor, y protección. Extendemos nuestra voz hacia todos y todas, Señor, y que tu palabra pueda venir, confortarnos y consolarnos, y más todavía, darnos esperanza para una vida nueva y una vida en abundancia, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús y queremos descansar este día y seguir contigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias, Clau. Gracias. Despedimos al profesor. Que Dios bendiga mucho tu vida, que Dios Amén. Yo les prospere, que agradezco. Dios bendiga tu economía, que Amén. realice los sueños de tu corazón y esté en este tiempo con ustedes. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Y con los hermanos les vemos la siguiente semana. Eh, con esto Ahora que empieza ahora la cabina. cerramos la transmisión de la grabación. Ahora, antes de que nosotros en cambio nos despidamos, bueno, esto ya no, que Mauricio pueda cortarle ya desde la oración, ¿no? Quiero un poquito explicarles a las nuevas personas que están aquí que nosotros vamos a tener el link del Zoom que yo les puse, es un link recurrente, ¿no? Aunque yo les voy poniendo cada semana, pero si alguien no pierde o lo quiere tener grabado, es el mismo link que vamos a tener para cada clase. Entonces es el mismo link que vamos a tener para que podamos entrar. Las personas que tal vez por algún motivo en alguna clase no puedan entrar, esto le vamos a subir en el YouTube y ustedes, las personas que ven por el YouTube, tienen que contestar un cuestionario de 2 preguntas y con eso se justifica la falta, porque no siempre estamos pasa algo con algo que de imprevisto, entonces con eso podemos nosotros recuperar la falta. Y asimismo, los certificados de la clase anterior se les mandó a los correos. Hay personas que no han recibido o algunas personas que dicen que se han asistido, pero que no se les registra. Eso también quiero pedirles. Hay muchas personas que, por ejemplo, están aquí con otros nombres que no constan en los registros y que no sabemos quiénes son. Entonces, por ejemplo, veo Matías Artiaga, a veces ahí dice familia Chuiza. Dentro de la familia Chuiza sí está una persona, 2 personas, quienes están. Entonces, cosas así para que la asistencia realmente sea clara para ustedes y no tengamos los problemas de que se sientan afectados por las inasistencias que pueden tener o a veces ponen como iPhone y no sabemos quiénes son porque tampoco están prendidas la cámara. Entonces, me escriben a mí o me escriben a Carmenza o ahorita me dicen soy tal persona y con eso podemos nosotros también registrarle. Entonces, por ejemplo, ahorita le veo a Matías Artiaga, la hermana
allá. La hermana Anita Horta, ya. Entonces, así yo ya les, ya buenos días, sí. Entonces, así se nos hace fácil porque a veces están con las cuentas de sus nietitos, de sus hijitos y después se ven afectados. Eso nomás. Si alguien tiene alguna pregunta o duda respecto a lo de la academia, pues pueda decirle ahorita y podemos resolver. Por eso tenemos estos minutitos, ya que es el primer inicio. La siguiente semana tenemos una clase muy interesante con la doctora Jennifer Contreras, que va a ser releyendo la sabiduría de la mujer desde Ruth también. Entonces, ¿alguien que tenga alguna pregunta, inquietud con respecto a la academia? ¿No? Entonces, esos mis hermanos, para que las personas que se están conectando con otros nombres nos puedan ayudar con el registro y puedan tener. Eso, entonces, que tengan un lindo feriado, disfruten, cuídense mucho y seguimos nosotros normalmente el siguiente sábado a las 7:30 de la mañana. Bendiciones a todos.